Hernán Cortés fue el protagonista de la caída del poderoso imperio azteca y del dominio español sobre gran parte del territorio de México. Cortés, originario de la baja nobleza española, se decidió a abandonar su país rumbo al Nuevo Mundo, cuya conquista comenzaba a emprender España por entonces. Su primer destino sería la isla caribeña de La Española. Aunque tuvo puntuales disputas con otros colonizadores españoles, Hernán Cortés lograría importantes éxitos, primero en La Española y después en Cuba, haciéndose con tierras y riquezas en ambas islas. En 1518, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, colocaría a Hernán Cortés al frente de una tropa destinada a explorar y colonizar las tierras de México, en manos del Imperio Azteca. Cortés pagaría de su propio dinero la organización y la dotación de armamento de la expedición, formando parte 11 barcos, 110 marineros y 553 soldados. No obstante, en el último momento antes de salir de la expedición, Velázquez, quien había mantenido disputas con Cortés, cambiaría de idea y le ordenó que la expedición no partiera. Sin embargo, Cortés rechazó las órdenes de Velázquez y siguió adelante, pero antes de partir de Cuba, se dirigiría a sus tropas con las siguientes palabras en 1519. Os ofrezco un glorioso premio, pero es preciso ganarlo con trabajo duro y tenaz. Los grandes logros solo se consiguen con grandes esfuerzos. La gloria nunca fue la recompensa del indolente. Si he trabajado con denuedo e invertido toda mi fortuna en esta empresa, ha sido para alcanzar la fama, que es la más noble recompensa del hombre. Pero, si alguno de vosotros desea más las riquezas que esa fama, sed francos conmigo como en esta hora lo soy con vosotros ahora, y os haré dueños de tesoros que nuestros compatriotas nunca han podido soñar. Sois escasos en número, pero fuertes en resolución, y si esta no falta, no dudéis de que el Todopoderoso, que jamás ha abandonado a los españoles en sus contiendas con los infieles, os protegerá, aunque os veáis rodeados por una nube de enemigos, pues vuestra causa es justa, y vais a pelear bajo el estandarte de la cruz. Avanzad, pues, con entusiasmo y confianza, y llevad a glorioso fin la obra que comienza con tan buenos augurios. Tras esto, Hernán Cortés y sus hombres comenzarían su navegación hasta que desembarcaron en México, tras lo cual Cortés ordenó destruir y hundir las naves para protegerse de un posible motín, haciendo imposible la manera de volver atrás. A continuación, marchó tierra adentro, estableciendo una alianza militar con los tlaxcaltecas, por entonces en guerra con los aztecas. Hernán Cortés, con sus nuevos aliados, avanzaron hacia la capital azteca, Tenochtitlán. La ciudad se situaba sobre una isla en un lago, lugar en el que en la actualidad se levanta la Ciudad de México. El emperador azteca, Montezuma II, acogió de forma amistosa a Cortés, aunque no todos sus súbditos aceptarían favorablemente la llegada de los españoles. Cuando comenzaron a suscitarse tensiones, Cortés haría prisionero al emperador, con intención de ser él quien realmente asumiera el gobierno de la ciudad. Sin embargo, antes de que pudiera consolidar su posición dentro de la ciudad, tuvo que afrontar una nueva amenaza. El gobernador Velázquez, enfadado por la desobediencia de Cortés, había enviado una nueva expedición a México para su detención. Hernán Cortés salió a hacerle frente, dejando a su lugarteniente, Pedro de Alvarado, al mando de la guarnición de la ciudad. El 10 de mayo de 1520, los aztecas celebraban una fiesta religiosa y cientos de ellos se reunirían en el Templo Mayor. Los soldados de Alvarado asesinaron a los allí congregados y la ciudad cayó en la más completa anarquía. Cortés, ya triunfante frente a la expedición enviada por Velázquez, regresó a la ciudad, pero le fue imposible restablecer el orden. El pueblo se rebelaría contra los españoles, viéndose Cortés y sus hombres obligados a abandonar la ciudad el 1 de julio, perdiendo cientos de vidas. Los españoles llamaron a este episodio la Noche Triste, acontecimiento que ya se ha tratado en este canal en otro vídeo, que os lo dejo en la descripción. No obstante, Cortés
no se rendiría a pesar de la derrota de la Noche Triste, y reunió de nuevo a sus tropas, dirigiéndolas a la ciudad de Tenochtitlán, cortando sus líneas de suministro de alimento y agua. Una enfermedad de viruela diezmó la población de la ciudad, que tras 8 meses de asedio, caería el 13 de agosto de 1521. Los españoles la saquearon, destruyendo los edificios y templos. Tras el fin del gran imperio azteca, Cortés fue nombrado gobernador del territorio. No obstante, tampoco disfrutaría mucho de su éxito, pues las intrigas y los enfrentamientos entre los españoles hicieron perder su cargo de gobernador en 1526. Desde entonces seguiría organizando nuevas expediciones, muriendo ya en 1547 en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejar un like para estar atento a los siguientes. Además, si te interesa el tema, visita el vídeo de la Noche Triste de Hernán Cortés. Muchas gracias.